48 años. ¿Ve ahí? Honorable miembro del Ministerio Público. Hace 48 años. Pero esa casa no es de mi propiedad. Esa casa está ubicada en la calle La Cruz, número 74. Es una casa humilde de madera y de zinc. Llueve fuera y escampa adentro. Ahora cuando llovió mucho, cayeron muchas goteras que no han que reparar. Yo vivo muy humilde. Y a mí se me acusó primero el Ministerio Público que yo me había robado 100 millones de pesos. Después de que yo me había robado 200 millones de pesos, cambiaron de 100 para 200. Y después que eran 400 millones. ¿Qué resulta? Que al final se trazaron en 200, no sé si fue en 200. Pero eso se vendió al pueblo, al país y al mundo. El alcalde de San Francisco de Macorís se robó 400 millones. ¿Ustedes saben cuánto tenía un banco? En el momento en que se hizo esa denuncia, también cargó documentos certificados por el banco de esa fecha. Yo tenía $202.196.40 pesos en el Banco de Reserva. Y en la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos yo tenía 1.919 pesos con 99 centavos. Para un total de 204.116,30. ¿Qué sucedió cuando el Ministerio Público denunció ante los medios de comunicación? Que no fueron ellos. Yo no estaba por eso. Mi padre fue el ex procurador general de la República, que en su despacho yo le dije además que iba a morir. Le dije que yo era más serio que él. Porque mientras vivía en una hermosa residencia en el teatro, yo vivía en un rancho en San Francisco de Macorís. Y cuando se acusa a una persona de haberse robado tanto dinero, usted tiene que tener las pruebas. Primero usted tenía que pedir una información a la superintendencia de bancos, a la superintendencia de bancos, y decirle, denme el movimiento económico de este señor que estamos acusando. Díganme, ¿cuál es el movimiento económico de él? ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Cómo adquirió esas propiedades? ¿Cómo adquirió esas propiedades? Díganme, infórmenme. Porque es una acusación temeraria, abusadora, destructora del honor y de la dignidad de un ser humano. Cuando yo escucho al Ministerio Público aquí hablar que defalcó, es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Cuando usted habla de esa manera, defalcó sin prueba ninguna. Que fue usuario del director de nómina y que era el que hacía algo. No, nada de eso. ¿Ustedes saben lo que sucedió después de eso? Honorable magistrado, que se produjo un tiroteo el día 18 de marzo de 2014. Me tirotearon al ayuntamiento con arma poderosa, el M16, un M16. Lo tirotearon. Y ahí mismo me amenazaron que si yo no renunciaba al ayuntamiento, en 24 horas iban a acabar conmigo y con la familia. Eso creó un pánico, porque yo vivo en una casa indefensa. Yo vivo en medio de madera, yo no vivo en medio de acero, ni en medio de blog, ni nada de eso, en medio de madera que yo vivo. Y creó un pánico en mi familia. Mi esposa se enfermó de la miastenia gravis, que hubo que internarla en 3 oportunidades en la clínica Colomina en Santiago. Muy grave, duró la primera vez 39 días intubada, en cuidados intensivos, hubo que cambiar de todo el sistema inmunológico.
la segunda vez duró 33 días y hubo que cambiar en la otra vez de nuevo el sistema inmunológico. Y todos esos problemas me lo acarreó esta acusación que para mí ha sido perversa, despiadada, desconsiderada, inhumana contra alguien que no ha robado nunca. Yo no he delinquido nunca en mi vida. Yo dependo de una familia muy honorable. Mi familia casi todos son profesionales. Son muy honorables todos. El que no es profesional es comerciante. Yo fui presidente de la Federación Dominicana del Municipio, electo a unanimidad por toda la municipalidad del país. Y fui presidente de la Federación Latinoamericana de Ciudades y Gobiernos asociado a unanimidad, electo en Panamá por todos los alcaldes de Centroamérica y del Caribe. A un delincuente no le van a dar esas oportunidades. Ni un pueblo como San Francisco de Macorís tan complicado le va a dar la oportunidad a un delincuente de durar 18 años en la administración municipal. Pero el daño lo hicieron. Porque yo también me enfermé de diabetes. Yo me enfermé de sordera, miren, yo uso auditivo, yo he perdido casi el 70% del audio. Aquí está el primer estudio que se hizo de audiometría, que ya yo había perdido 58, 60% cuando me hicieron en el 2017. Porque fue un impacto enorme que creó esta situación. Porque era que nosotros estábamos haciendo una administración transparente, totalmente transparente. Hasta tal punto que el vehículo que yo usaba en el ayuntamiento como alcalde era de mi propiedad. Y nunca le cobré un centavo por el alquiler de ese vehículo al ayuntamiento, que debió haberme pagado el alquiler de ese vehículo, porque el ayuntamiento no tenía los recursos para comprar un vehículo para el alcalde. Y cada vez que lo consignábamos en el presupuesto teníamos que aplazarlo, porque siempre se presentaban necesidades. Yo mismo le decía a los regidores, cambien esos recursos, transfiéranlos para construir una obra en determinado lugar. Y yo sigo en mi vehículo trabajando. Nunca le compré un repuesto ni una goma a mi vehículo con fondos del ayuntamiento. El que me pruebe a mí que yo me compré una goma o un repuesto con fondos del ayuntamiento para ese vehículo mío, yo soy capaz de pedir hasta la muerte si es necesario. Porque yo personalmente trabajé con transparencia. Pero lo peor que le puede pasar a un ser humano es cuando alguien se ensaña en contra de esa persona, difama, injuria, enloda reputaciones, que no saben cómo se construye la reputación de una persona. Hay gente que no sabe cómo, de qué manera que se construye el honor de un ser humano. Se olvidaron que es la familia que inicia ese proceso. Se olvidaron. Es una familia que inicia ese proceso. Es cuando usted tiene una familia digna, una familia que se preocupa por sus estudios, que se preocupa por su alimentación, por su vestido, por todo. Es una familia que orienta, no que desorienta, que orienta. Y esa era la familia de nosotros. Gracias a Dios, una familia muy linda y muy honorable de la ciudad de Jarabacoa. Ahí fue que yo nací en Jarabacoa. Y estudié con los sacerdotes salesianos de Jarabacoa y con los sacerdotes jesuitas de San Cristóbal. La primera sentencia que hubo de este proceso fue un no al lugar. Y fue precisamente aquí en este mismo palacio judicial. Porque realmente cuando se analizó el expediente, como lo analizó
el perito que habló aquí en estos días, que fue funcionario muchos años de la Cámara de Cuentas, que tiene una experiencia inmensa, porque es la municipalidad, la auditoría de la municipalidad y la contabilidad de la municipalidad. Pero vengo a decirle lo siguiente. El gobierno nunca se ha preocupado, ninguno de los gobiernos, porque yo luché mucho siendo presidente. Y hablé personalmente, hablaba personalmente con los presidentes de cara a cara, hablaba con la presidenta de la Cámara de Cuentas constantemente y con algunos de sus miembros. Hablaba con el Contralor General de la República y le decía: miren, señores, ustedes tienen que ponerle más atención a los gobiernos locales. Los gobiernos locales no tienen sistema administrativo y financiero unificado. Son sistemas financieros y administrativos que lo venden técnicos. Por ejemplo, aquí en la capital, el técnico que nos vendió el sistema nuestro es de aquí, se llama la ingeniera Ana Sánchez. Ella era propietaria y ellos son los que hacen las correcciones cuando hay problemas. Como ustedes podrán ver en un informe que les voy a presentar, que ustedes lo tienen ahí, ese informe. Y nunca se preocuparon por eso. Y le decía: óigame, nómbrese un contralor en cada ayuntamiento, principalmente los ayuntamientos principales del país. Y yo quiero que el mío sea el contralor, en mi ayuntamiento se designa el primer contralor. Para que todo tenga que pasar como un filtro por ese contralor. Porque los ayuntamientos tienen un contralor, ¿no? Los ayuntamientos tienen gerente financiero y administrativo. Tienen auditores, tienen contadores. Por ejemplo, en el caso nuestro, yo le voy a explicar en qué consiste el organigrama, cómo funciona el organigrama del ayuntamiento. Porque hay mucha gente que está equivocada con los gobiernos locales. Los gobiernos locales son colegiados, con potestades que se lo da el artículo 199 de la Constitución de la República y el 201 de la misma Constitución del año 2010. Son potestades. Bien. Pero resulta que los sistemas que tienen son muy vulnerables. Ustedes van a ver, porque yo les explico ahorita cómo funcionaba ese sistema. Muy vulnerable. Y nosotros tuvimos un problema muy serio en el año 2008. ¿Cuál fue ese problema? Casi todos los años, yo no recuerdo ningún año que el Consejo de Regidores me aprobara el presupuesto el 31 de diciembre de cada año. Nunca, no lo recuerdo, nunca. Pero los años que fueron auditados, creo que fueron 4 o 5 años, 2007, 2011. Los años que fueron auditados, el Consejo de Regidores aprobaba el presupuesto después de mediados de año, en julio, en agosto, en septiembre, hasta en octubre llegaron a aprobar. ¿Qué sucedió en el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís? ¿Y por qué se presentaron todas las distorsiones que se han presentado aquí? Porque ese año, que la ley ordena eso también, la ley dice que si al 31 de diciembre el Consejo de Regidores no ha aprobado el presupuesto del año siguiente, automáticamente queda prorrogado a partir del 1 de enero. ¿Qué sucedió en el 2008? Nosotros concluimos y ejecutamos totalmente el presupuesto del 2007. Pero los regidores no aprobaron ese presupuesto el 31 de diciembre de 2007 para ejecutarlo en el 2008. Tuvimos que prorrogar ese presupuesto. Y
Ese presupuesto entonces se prorrogó hasta el día 3 de septiembre, que fue la fecha en que los regidores aprobaron el presupuesto del 2008. Óigame bien, 9 meses después, y a ver si iniciado el año que aprueban el presupuesto de este año. ¿Qué sucedió? Mire, por eso yo digo que el que no conoce esta ley, la 17607, esta es la ley de organización municipal, y el que no conoce la ley que rigió hasta esa fecha, hasta septiembre de 2008, que fue la 3455, aprobada el 18 de diciembre del año 1952. La edad mía tenía esa ley. Yo nací en el 52. Tenía esa misma edad, la edad mía. No se había cambiado. Se cambió en esa fecha y se puso en ejecución en septiembre del 2008, cuando la Dirección General de Presupuesto y la Contraloría General de la República ordenó que se cambiaran todos los clasificadores del ayuntamiento. ¿Qué son los clasificadores del ayuntamiento? Son como una especie de código. Que si yo voy a comprar este libro, esta ley, tiene un código, tiene un clasificador. Que si voy a comprar ese escritorio, tiene otro clasificador. Si voy a comprar este bolígrafo, tiene otro clasificador. ¿Qué sucedió ese año? Se trabajó hasta el 3 de septiembre con el presupuesto del año 2007. Ustedes saben que los presupuestos de los años son diferentes. Nadie ejecuta el presupuesto anterior, solamente los ayuntamientos tenían que hacer. Pero las obras no eran las mismas, porque yo no podía ejecutar las mismas obras que yo construí en el 2007, volver a construir en el 2008. ¿Verdad que no? No hay forma. No. Los gastos no son lo mismo. La cantidad de combustible que usted consume en esos camiones, más adelante vamos a hablar de eso, no son lo mismo, no es la misma cantidad que usted consume. Todo depende de la cantidad de desperdicio sólido que genere la ciudad y de los viajes que den al vertedero, al depósito final. Depende de muchas cosas, de los caminos vecinales que usted reconstruya, de las calles que usted reconstruya, que la chere, de esas cosas, depende de todas esas cosas. Pero ¿qué resulta? Ejecutamos hasta el día 3 de 2007 con la ley 3455, los clasificadores de la ley 3455, está muy bien, hasta el 3 de septiembre. Pero en septiembre, el Consejo de Regidores, que les voy a presentar el presupuesto más tarde, modificó totalmente el presupuesto de ese año, el presupuesto que había sometido la alcaldía, la modificó. Y además de modificarla totalmente ese presupuesto, hubo que cambiar los clasificadores. Óigame bien el problema que se presentó ahí. Cambiar los clasificadores de ese presupuesto aprobado recientemente, el día 3. Y colocarle los clasificadores que había ordenado la Dirección General de Presupuesto y la Contraloría General de la República, que debió haberlo dejado para el 31 de diciembre y no cambiarlo así a mitad de año. Eso nos creó una distorsión terrible, hasta tal punto que yo tuve que mandar a comunicación, porque fue el único año que nos retrasamos en los informes trimestrales que había que enviar a todos los organismos fiscalizadores del Estado. Y nos atrasamos con los dos últimos trimestres. ¿Cómo es trimestre? Nos tuvimos que atrasar y enviar comunicación a la presidenta de la Cámara de Cuentas y al Consejo de la Cámara de Cuentas y a la Contraloría General de la República, a todo el mundo. Porque no había forma de cómo cuadrar ese presupuesto, no había forma de cómo hacer eso. No había un técnico especializado, porque eso es otra cosa. Que los ayuntamientos no tienen recursos para pagar a buenos técnicos. Los sueldos del ayuntamiento son todos bajitos. Un tesorero allá ganaba 25.000, una gerente financiera 30.000.
Un contador de 20.000, un director de obras públicas lo que ganaban 15.000 pesos. Eran sueldos bajitos. Los obreros lo que ganaban eran 3.000 y pico, 4.000 y pico de pesos. Entonces, los ayuntamientos no tienen recursos económicos para pagar buenos sueldos y contratar buenos profesionales para que hagan un trabajo acorde con lo que ordena la ley, acorde con lo que ordenan los reglamentos. Pero hay una falla, no es culpable el síndico, el jefe, eso es culpable. Es una barbaridad. Cuando los ayuntamientos son gobiernos colegiados, el Consejo de Regidores está integrado por diferentes partidos políticos y hay comisiones para todos. Inclusive hay una comisión muy rígida de obras públicas que está integrada por los principales bloques, por profesionales de la ingeniería civil, en su gran mayoría. Entonces, ¿qué resulta? Cuando se producen ese tipo de cosas, uno no encuentra quién acudir. Yo recuerdo que ustedes eran las comunicaciones. Yo recurría a la Contraloría General de la República para que nos auxiliaran, a la Liga Municipal Dominicana para que nos auxiliaran, para que fueran más políticos y nos auxiliaran con ese problema que nos creó ese cambio de clasificador y ese presupuesto aprobado así a última hora. Pero eso no es culpa mía del alcalde. Es igual que en las retenciones que hizo uno de los tribunales anteriores, que me condenaron y que por falta de supervisión y diligencia y por inobservancia de la ley, también más adelante. Y la primera condena que me hacen es que, hay que condenarlo por falta de supervisión y diligencia, porque se descuidó la aprobación del presupuesto. Cuando eso es una facultad del Consejo de Regidores, que se la da la ley 17607 en su letra G, en su artículo 52, y que se lo da también la ley 17607 en su artículo 323, párrafo 5. Facultades que tienen para aprobar y modificar el presupuesto del ayuntamiento. Eso no es facultad del alcalde. El alcalde no tiene que ver con aprobación. Y quisiera el alcalde que le aprobaran el presupuesto de manera tardía para que le creara distorsión en su administración y le creara problemas. No, bajo ninguna circunstancia. Yo quiero, miren, yo tengo aquí lo siguiente. Yo nunca fui interrogado por la Cámara de Cuentas. Nunca. A mí nunca me llamaron para decirme, venga, vamos a interrogarlo, vamos a investigarlo, vamos a preguntarle qué fue lo que pasó, venga, explícanos esto, por qué pasó esto, porque en el reparo que nosotros hicimos, mírenlo aquí. Mírenlo ahí, en el reparo. Ellos ni caso me hicieron eso. Porque yo tuve que entregarle el reparo 2 días después de los 10 días que ellos dan, porque dijeron en su informe que habían 9 obras de 481 horas que nosotros construimos en los 5 años, por un valor de 377 millones de pesos. Y había 9 obras que tenían problemas de volumetría, de volúmenes. Y tuvimos que solicitar los servicios del CODIA para que verificaran si lo que estaban diciendo los inspectores de la Cámara de Cuentas era cierto o era mentira. Yo le voy a enseñar a ustedes más adelante. Mírenlo aquí. Ahí está el estudio de ellos. Lo voy a enseñar más adelante. Pormenorizado en cada una de las obras. Pormenorizado. Que en lugar de haber perjuicio, hubo beneficio para el ayuntamiento de 2 millones y pico de pesos. Aquí firmado por el CODIA. O sea que no inventó mío, no venía a inventar este tribunal. Que con pruebas, porque en los tribunales se habla con pruebas. Los tribunales hay que respetarlos.
Los tribunales pueden venirse a mentir y a fabular y a decir cosas que no son. Porque está en juego el honor de una persona y su libertad está en juego. Y yo he dicho siempre que con el honor de un ser humano no se juega. Y yo me he considerado tan serio y tan honorable como el más serio y honorable de los dominicanos. Como el más serio y honorable de los dominicanos. Y el artículo 40, numeral 14, dice que nadie puede ser penalmente responsable de los hechos de otra persona. Nadie puede penalmente ser responsable de los hechos de otra persona. Eso lo dice el artículo 40, numeral 14 de la Constitución de la República. Tampoco fuimos nosotros investigados por el Ministerio Público. Hermanos, fueron capaces de hacer un descenso en el ayuntamiento. Todos lo han hecho de manera televisada, con un trabajo de auditoría técnico, de unos técnicos que parece ser que no tienen mucha experiencia, de la Cámara de Cuentas, que parece ser que han contratado recientemente, no tienen mucha experiencia, tal y como dijo el perito que habló aquí. Crea todas estas dificultades. Cuando es así, cuando no hay competencia, cuando no hay capacidad para hacer el trabajo, crea todas estas dificultades. El Ministerio Público tampoco tiene profesionales capaces. Yo pude comprobar que los contadores que ellos tienen allá no tienen capacidad, no sabían de nada. La vez que yo fui a llevar un documento al PECA, antes de acusarme a mí, para que investigaran, pero para que investigaran con seriedad y con honestidad, con transparencia, con decencia, con respeto al ser humano, no con irrespeto. Por ejemplo, el Ministerio Público dijo aquí que nosotros éramos una pulpería, un colmado. Yo no voy a probar que no éramos pulpería ni colmado. Que no éramos ni pulpería ni colmado. Eso es un irrespeto. Eso es una desconsideración. Inaceptable, por cierto. Porque el que no sabe hablar, el que no conoce de esto, no puede hablar de ayuntamiento, yo lo he dicho muchas veces. Y el que no conocía la 3455 no puede hablar de ayuntamiento. Y el que no conoce la 16303 no puede hablar de ayuntamiento. Entonces el Ministerio Público a nosotros no nos interrogó nunca y nos mandó a buscar ni siquiera. Yo fui donde ellos a poner la denuncia, como ustedes verán más adelante. Yo fui donde ella a llevar algunos documentos para investigar, para ver si era cierto o no las informaciones que me habían llegado. A mí me violaron el derecho que me da la ley 1004 de la Cámara de Cuentas. Y me dieron la oportunidad de aceptar el reparo. Y sí, no les explicaba qué fue lo que pasó en todo. Me violaron los derechos consagrados en los artículos 5, 6, 8, 40, numeral 8, numeral 13, numeral 14, numeral 15, artículo 68, 69, 74, numeral 4, artículo 44, numeral 3. Todos esos artículos de la Constitución me lo violaron a mí, el Ministerio Público. No fui yo que violé los artículos que ellos dijeron aquí, que yo había violado. De la ley 7602, que es del Código Penal, y de algunos artículos de la Constitución, no fui yo que lo violé, fueron ellos que me violaron a mí. Todos mis derechos me lo violaron. Y mi bien y mi nombre, creado con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo. Inclusive me pincharon mi teléfono durante más de 10 años.
Todo lo que yo hablaba, lo escuchaban ellos. Todo, absolutamente todo. ¿Por qué no presentan esas informaciones aquí? Para que digan que yo hablaba por teléfono, si era deshonesto hablando por teléfono, si hablaba de cosas incorrectas. ¿Por qué no presentan una información certificada de la Superintendencia del Banco, del Movimiento Económico? ¿Por qué no lo han presentado en el tribunal? ¿Por qué no lo han presentado? ¿Por qué no han presentado el DICA aquí, el informe del DICA, que no lo han presentado y no lo han entregado a nosotros, no lo han entregado? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que preguntarse eso, ¿por qué no lo han hecho? Cuando ahí está la información de cuáles eran los usuarios del ayuntamiento. ¿Cuáles eran los usuarios del ayuntamiento? ¿Quiénes eran los que tenían acceso a las computadoras? Porque nosotros le entregamos todas las computadoras al Ministerio Público y se le entregamos al DICA también para que investigaran todo. Miren,